Hola, Dios les bendiga, que dice la gente linda de Dios. Nosotros aquí disfrutando de la presencia de nuestro Señor. La presencia de Dios aquí en el estudio, en las oficinas. Dios es muy bueno. Podemos sentir nuestra presencia, la presencia de Él trabajando en esta maravillosa tarea del reino de Dios. Queremos enviarle un gran saludo a todos, como siempre, los que nos ven, los que están de lejos, los países limítrofes, los que están más allá, todos los hermanos en Cristo, aún los de las provincias, los de los pueblos y muy especialmente a nuestra amada iglesia de La Boca, que nos sigue y que nos ve. Les mandamos un gran abrazo, un gran saludo a todos y vamos a seguir con nuestro tema. En estos días comenzamos el miércoles pasado con una serie de sermones, como ya lo habíamos anunciado, de la nueva vida en Cristo. La serie de la nueva vida en Cristo. Así que hoy miércoles, y posiblemente, porque no voy a llegar a terminar, pero posiblemente hoy miércoles y el domingo que viene, vamos a seguir hablando de este tema que está dentro de la serie de la nueva vida en Cristo. Nuestro tema de hoy es ¿en qué consiste la vida eterna? Repito. ¿En qué consiste la vida eterna? Para seguir hablando de la nueva vida en Cristo. Por muchos años, en el caso personal mío, por muchos años, desde el día que me encontré con el Señor, cuando a través del Evangelio yo pude ir a Jesús y recibir a Jesús como mi Salvador personal. Desde que el Señor entró en mi corazón hasta muchos años después, yo creí que dentro de la denominación donde me convertí, creí que era la única iglesia, ¿cómo le podría decir? La única iglesia perfecta. Porque ustedes saben que hay muchas denominaciones. Yo estoy en una denominación llamada pentecostal, hay otras que son menonitas, adventistas, libres, podemos agregarle judíos, católicos, hay tantas denominaciones. Bueno, yo creí, porque fue en la iglesia y en la denominación donde yo me convertí, donde yo encontré a Jesús, creí que era la única y verdadera iglesia y que las demás, aunque tenían algunas cosas buenas, creía que tenían sus falencias, pero yo veía la nuestra tan perfecta, sin defectos. Ahora, siempre veía los defectos en las demás iglesias, demás denominaciones, pero no en la nuestra. Ahora, tardé muchos años en entender cuál era mi error y que estaba equivocado. Pero Dios me fue mostrando a través de los años, a través del tiempo, con mucha paciencia me fue mostrando y hablando y enseñando de cómo Dios tiene un pueblo en toda la faz de la tierra y en todas las denominaciones, la denominación que sea. Dios tiene un pueblo que le ama, que le conoce y que luego después, por algunas circunstancias de interpretación bíblica, surgió alguna denominación nueva, una separación por cuestión de interpretación. Y hoy tenemos tantas denominaciones, pero muy especialmente hará unos 10 años para atrás, 11 años, que fui invitado a una reunión que se hizo en la zona de Bahía Blanca,
interdenominacional. Allí, bueno, yo dije que sí, tenía que ir a predicar en un día que la Iglesia Evangélica le llama el Día de Pentecostés, donde se celebra el advenimiento del Espíritu Santo, se recuerda el advenimiento del Espíritu Santo por primera vez, Hechos, capítulo 2, los que conocen la Biblia saben, y fui invitado a predicar a esas iglesias y a la vez, antes de la reunión de la noche con todas las iglesias, me llaman a tener un simposio donde yo iba a contestar preguntas de todos los pastores. Ahora, cuando yo llego a la reunión allí, que fui con mi esposa, mi yerno, una de mis hijas, me encontré con diferentes organizaciones cristianas. Allí había bautistas, menonitas, católicos renovados, pentecostales, adventistas, libres, presbiterianos, luteranos, por lo menos entre 20 y 23 iglesias juntas que se unieron para tener un evento en especial. Estos pastores, tenemos una reunión, comienzan a hacerme preguntas, cada uno a título personal y de acuerdo a su denominación, a ver qué le podía yo decir o ayudar con respecto a sus inquietudes y necesidades. Oh, sorpresa para mí, porque me di cuenta que las preguntas, las inquietudes y las necesidades que había en los pastores eran exactamente iguales, eran muy similares unos a los otros. Allí el tema que más se trató fue la soledad en el ministerio, la incomprensión de las organizaciones con respecto a uno con otro en las organizaciones que ellos representaban, el sistema en el cual estaban las organizaciones que se sentían incómodos por algunas situaciones, la interpretación de la palabra de Dios, de nuevas interpretaciones, que estaban surgiendo nuevos grupos, la disciplina que se tomaba cuando la organización creía que había que disciplinar a un obrero y nadie buscaba restaurarle, todos buscaban el castigo y no buscaban la restauración. Necesidades muy, pero muy parecidas, unos a otros. Así que, pero me di cuenta de una cosa, que todos los que estaban allí amaban a Cristo. Y todos los que estaban allí conocían a Cristo. Y todos los que estaban allí vivían con Cristo. Todos los problemas que estaban teniendo era cuestión de denominación y de organización, no de Cristo. En Cristo estábamos todos fenómenos. El problema era el sistema en el cual ellos servían al Señor. Cuando llegó la noche en la reunión de las iglesias, el hombre que me invitó a mí era de la iglesia pentecostal. Así que yo le pregunté, digo, acá hay gente que no cree en el bautismo del Espíritu Santo, en el hablar en otras lenguas. Y el hombre me dijo, no, dele con todo que no hay problema, ¿eh? Acá están todos abiertos. Y bueno, prediqué del Espíritu Santo. ¿De qué voy a predicar si estábamos justo en la fecha? Sorpresa para mí, cuando hago un llamado al altar para todos los que querían recibir la experiencia del Espíritu Santo, pasaron todos. Los pastores, los creyentes, los obreros, los diáconos, todos los que estaban allí. Pasaron a recibir y recibían. Unos lloraban, otros eran tocados con gozo, con alegría. Realmente una fiesta, mis queridos hermanos. Doctrinalmente había algunas controversias por cuestiones de interpretaciones bíblicas. Pero cuando llegó el momento de estar delante de Jesús, parece ser que el Espíritu Santo no tenía problemas con estas doctrinas que
que si el día de descanso era el sábado o si el día de descanso era el domingo, si había que comer pescado en Pascua, se podía comer lechón, y que el lechón con los judíos no, que era animal inmundo, que parece que no tenía este problema el Señor, porque vino el Espíritu Santo y los llenó a todos, y fue tan maravilloso el encuentro con el Señor. ¿Por qué les cuento esto? Esto es a título de introducción. ¿En qué consiste la vida eterna? ¿En qué consiste? ¿En estar en la denominación justa? ¿En estar en la organización eclesiástica perfecta? No hay una organización perfecta en la tierra, pero sí hay una manera exacta para alcanzar la vida eterna. Vamos a abrir nuestra Biblia para ver qué dice Jesús. Capítulo 17 del Evangelio de San Juan. San Juan 17, versículo 3. Dice el Señor Jesucristo aquí. Oiga y entienda lo que está queriendo decir el Señor aquí. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Lo repito, San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Dios el Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? En el conocimiento de Dios y en el conocimiento de Cristo. Está hablando de una relación. Esto de conocer al Padre y de conocer al Hijo. Para conocer una persona, nosotros tenemos que tener una relación con la persona. Si no, ¿cómo la conocemos? Fíjense que Jesús no dijo que tengan la doctrina correcta. En esto consiste la vida eterna. Que estén en la denominación correcta. No, esto no lo dijo. Jesús dijo que te conozcan a ti. El que te conoce a ti y que nos conoce a ti y a mí, porque se incluyó, Él fue el enviado de Dios, habla de una relación, de conocer a Dios y de conocer a Cristo. Ahora, esta charla que está dando el Señor acá, porque es la última charla que tiene con los discípulos. Cuando uno va a un seminario, le enseñan que desde el capítulo 14 de San Juan al capítulo final del 17, es la charla que tiene Jesús con sus discípulos cuando sirvió la Santa Cena en el aposento alto. La última charla que tuvo con los discípulos. Y en esta charla él dice, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti. Está orando al Padre. Pero en el versículo 14, capítulo 14, versículo 6, San Juan capítulo 14, versículo 6, unos capítulos antes, el Señor Jesucristo había dicho a Tomás, porque les estaba diciendo el Señor que pronto se iba a ir, y entonces Tomás, que era el incrédulo, el que no entendía muchas cosas, le dice, pero no conocemos el camino, te vas a ir y no conocemos el camino. Ellos querían ir, él dijo que volvía al Padre, entonces dicen, ¿cuál es el camino? Y Jesús dice en el versículo 6 del capítulo 14, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay una versión que dice, y nadie llega al Padre si no es por mí. Acá dice, en Reina Valera dice, y nadie viene al Padre. Hay otra versión que dice, y nadie llega al Padre si no es por mí. La vida eterna consiste
en caminar el camino que caminó Jesús. Algunos dicen, bueno, sí, yo estoy pero completamente de acuerdo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Otros que me están oyendo hoy dicen, sí, pastor, yo estoy con usted, yo conozco la Biblia y sé que esa es la verdad. Yo estoy con usted, yo sé que lo que usted dice es la verdad. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Bueno, le digo la verdad, no alcanza con saber que Él es el camino, la verdad y la vida. No alcanza con creer que Él es el camino, la verdad y la vida. No es una fórmula mágica que cuando nosotros la conocemos, la entendemos y la creemos, ya está. No, ¿no le parece que falta algo? Piense un poquito. No consiste en creer que Él es el camino. Y no consiste que usted crea que yo diga que es el camino, porque sí sé, es el camino y usted está de acuerdo, perfecto, pero Jesús dijo que era el camino para que lo caminemos. Porque si usted se fija, no dice yo soy el camino y terminó ahí la verdad y la vida, sino que dice nadie llega al Padre si no camina el camino. A ver, si usted está en Buenos Aires me va a entender, o si conoce un poco la Argentina, tal vez los que son de otros países no van a entender, pero se lo explico. Hay una ruta que sale desde Buenos Aires a Mendoza. Hay otra ruta que sale de Buenos Aires a Córdoba. Hay otra ruta que sale de Buenos Aires a el sur argentino, Comodoro Rivadavia, Santa Cruz. La ruta que va para el sur de Santa Cruz es la ruta 3. La ruta que va para Córdoba es la ruta 9, la 8 también. La 7 va a Mendoza. Ahora, no alcanza con que usted y yo sepamos que la ruta 7 me lleva a Mendoza. Si yo digo, sí, yo sé que la ruta 7 va a Mendoza y que llega a Mendoza. Y hasta puedo enseñar a todos los que no saben que la ruta 7 va a Mendoza. Y hago un cursillo y una enseñanza y hago un plano. Les enseño el plano y les digo, la ruta 7 es la que va a Mendoza. Pero si yo no voy por el camino de la ruta 7, nunca voy a llegar a Mendoza. Tengo que caminar, hacer los kilómetros necesarios por la ruta 7 para llegar a Mendoza. Bueno, Jesús dijo, yo soy el camino, nadie llega. Cuando dijo llega o viene, está hablando de que tenemos que caminar el camino. No es la fórmula mágica de creer. No, pero escúcheme, pastor, usted está entrando en una herejía. Si no cree, dice, el incrédulo será condenado. El que cree será salvo. Sí, claro, pero el que cree obedece. Implica obediencia. Implica acción. Si usted cree y no camina el camino, usted nunca va a llegar al Padre. Nunca. Usted cree que la ruta 7 va a Mendoza, pero si no agarra el auto y se hace los 1000 kilómetros hasta Mendoza por la ruta 7, nunca va a llegar. Y por más que lo pueda predicar y enseñar, lo puedo saber de memoria esto. Y aunque yo conozca, mire, de pe a pa, lo mismo pasa con la Biblia. Yo puedo saber la Biblia de memoria, pero saberla de pe a pa, de memoria, saber quién es Moisés y quién fue Abraham y quién fue Juan el Bautista y quién fue Jesús y quién fue Pedro, quién fue Pablo, todo lo que hicieron, lo puedo saber perfecto, pero si yo no pongo en práctica lo que sé, jamás voy a ser un cristiano. Jamás voy a llegar al cielo. Tengo que caminar el camino. Tengo que andar el camino. Más aún, Jesús dice que los que hacen sin conocer la ley, sin conocer la palabra de Dios, hacen lo que está escrito en la ley, lo que está escrito en la palabra de Dios, les sirve para justificación.
Quiere decir, hermanos queridos, que aunque yo no sepa el texto, aunque yo no conozca la fórmula, que Jesús es el camino, si yo camino como cristiano, si actúo como cristiano, yo voy a llegar al Padre, aunque no conozca el texto. Y esto le va a pegar fuerte a todos aquellos que dicen, cuidado con la doctrina, cuidado con la doctrina. Yo no estoy hablando mal de la doctrina, estoy explicando que Jesús hablaba en forma espiritual y muchas veces la iglesia lo agarra en forma natural, en forma temporal. Pero Jesús iba más allá de esto. Mire, hay una pregunta, porque hay tantos, pero tantas denominaciones. Cualquiera podría decir, ¿cuál es el camino hoy? El camino que caminan los católicos, el camino que caminan los menonitas, el camino que caminan los bautistas, el camino que caminan los judíos. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿A quién debo imitar? Mire, este problema ya estaba en el tiempo de Jesús. Un día Jesús, cansado del camino, se paró en un pozo de agua. Tenían esos pozos para sacar agua, aljibes. Se paró ahí en un pozo para tomar un poco de agua. No tenía cómo sacarla y esperó. Se acercó una mujer, la cual la Biblia la llama la samaritana. Y en la charla que tiene Jesús con esta mujer samaritana, llegó un momento de la charla que, esto está en el capítulo 4 de San Juan, pero no lo busque, lo sabemos de memoria. La mujer samaritana le dice a Jesús, a ver, ya que sabes tanto de Dios, porque no sabía que era Jesús, ¿en qué monte, en qué iglesia hay que adorar? Algunos dicen que allá arriba en aquel monte. Otros dicen que acá abajo, en este monte, en la iglesia que está más abajo. ¿En cuál es? ¿Cuál es la verdadera? Y Jesús le dijo, la hora es, y la hora viene, y la hora es, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y que esos adoradores busca a Dios. No busca a los que están siguiendo una denominación, sino los que siguen a Dios. Ni allá arriba, ni acá abajo, ni en ningún lugar donde no se hable y se predique de Cristo, va a encontrar a Dios. La verdadera es donde se hable de Jesús, se reciba a Jesús, se viva a Jesús, porque Jesús es el Mesías, el enviado de Dios para salvar al mundo. En nuestra iglesia, aquí en La Boca, hace muchos años, venía una señora de origen español, no sé si los padres, tenía bastante el acento español, y ella todos los años ahorraba durante el año y todos los años se hacía un viaje a algún lugar. A veces hasta pedía un préstamo, pero se había propuesto que cada año iba a ir a conocer un país distinto. Un año fue a Jerusalén. Y cuando estuvo en Jerusalén, esto nos contó ella, ¿no? Se pone detrás de una caravana donde había un guía que iba indicando por dónde caminó Jesús hasta que llegó al Gólgota y luego, después cuando en el Gólgota lo crucificaron, luego lo sepultaron en una tumba de José de Arimatea. Así que iba atrás de este guía, el guía iba explicando y ella, conociendo la Biblia, lo disfrutaba más. Pero cuando llegan a la tumba, el plan era que dentro de la tumba iban a tomar la cena, iban a tener la comunión tomando la cena del Señor. Cuando llegan al lugar, el guía dice, bueno, acá estuvo sepultado el cuerpo de Jesús cuando su alma y su espíritu salió de él. Entonces, la mujer creyente que conocía la Biblia, dice, allá más arriba, subiendo un poquito más la montaña, leo un texto que dice
la tumba donde fue puesto el cuerpo de Jesús. ¿Cuál es la verdadera? ¿La que está allá arriba o la que está acá abajo? Y entonces el hombre dice, aquella es la que dicen los católicos, que fue allá. Y esta es la que dicen los protestantes, que fue acá. Y entonces la mujer le vuelve a decir, pero ¿cuál es la verdadera? Porque a mí me interesa saber cuál es la verdadera. Una de las dos es falsa. Porque Jesús, el cuerpo de Jesús lo pusieron en una tumba, no en dos. Y entonces el hombre, el guía, dijo, miren, no sé, a mí me dijeron que la gente la traiga acá. Pero en realidad no se sabe si es aquella o si es esta. Pero una cosa sí sabemos, que las dos están vacías. Porque el que pusieron dentro de la tumba ha resucitado y vive para siempre. ¡Qué mensaje precioso! Los hombres y las mujeres dividiéndose y separándose, que una tumba es mejor que la otra, que una es la verdadera, que la otra es falsa. Nadie sabe cuál es la falsa. Los católicos dicen que es aquella, los protestantes dicen que es esta. No sabemos cuál, pero lo cierto es que en ninguna de las dos está Jesús. Jesús está vivo, ha resucitado y vive para siempre. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Las religiones nos separan. Las denominaciones abren nuevos grupos y producen divisiones. Y hemos llegado a un punto tal que ya la gente que no conoce y que tiene hambre de Dios no sabe qué iglesia buscar, encontrarse y congregarse. Porque hay tantos que aún algunos católicos nominales han dicho todos los caminos llevan a Roma, como diciendo la verdadera es la católica, la que está en Roma, donde está el Papa. Pero usted escucha a los protestantes que dicen que no es cierto, porque Lutero protestó y después todos los que salieron de ahí. Y tantas divisiones, y tantas divisiones. Ahora, ¿por qué hay tantas religiones si Cristo es uno? ¿Quién es el que trajo la salvación a este mundo? ¿Una religión o una persona? ¿Una denominación o una persona? ¿Qué es lo que trajo la salvación a la humanidad que estaba perdida? ¿Un dogma? ¿Un sistema eclesiástico? No, una persona. La salvación consiste en una relación con Cristo. Es una relación, no una religión. La palabra religión se traduce superstición, porque es algo creado en la imagen de los hombres, en la mente del hombre. Mientras que salvación significa el esfuerzo de Dios por llegar al hombre a través de Cristo. Y esta es la verdad. En Cristo nos unimos. De acuerdo a las religiones nos separamos. Ahora, ¿qué es una religión? ¿O en qué consiste una religión? Le voy a decir en pocas palabras en qué consiste. Una religión tiene un fundador. Todas las religiones tienen un fundador. Por ejemplo, Mahoma, Buda, José Smith, Charles Russell, Confucio, hasta Jesucristo dicen que es el fundador de una religión. Mahoma, ya saben, fue el que creó la religión de mahometanos. Budas, el budismo. José Smith, cada uno de ellos, los mormones. Russell, testigos de Jehová. Ahora, cada uno de estos fundadores, cada una de estas religiones, no solamente tiene un fundador, sino un libro. Tienen un libro por donde se rigen.
La religión, todas las religiones tienen un libro. Ahora, Mahoma tiene el Corán. El Corán es un libro que tiene que ver también con parte de nuestra Biblia del Antiguo Testamento. Mahoma es más o menos igual, ¿no? Tiene un Corán. Pero Buda tiene un libro que le llaman Canon Palí, o traducido Otipitaka. Parece una cargada Otipitaka. ¿Por qué Canon Palí? Porque Buda, cuando escribió el libro y expresó y hablaba el idioma palí. Por eso dicen el Canon Palí. Tienen un libro. José Smith, que fue el creador de los mormones o del mormonismo, tiene el libro del mormón, que dice que una vez se le apareció un ángel Moroni, con una revelación, y escribió un libro que quedó como el libro del mormón. Charles Russell, que fue el creador de los Testigos de Jehová, tiene la Biblia, pero tiene una interpretación que cambia los textos bíblicos de acuerdo a ellos, y a la vez, paralelo a esto, tiene un libro que se llama La Atalaya, que es un libro que sale continuamente y que está teniendo revelaciones para todos los testigos de Jehová que siguen este tipo de religión. Ahora, podríamos seguir, pero el cristianismo también tiene un fundador. Cristiano viene de Cristo pequeño. La palabra cristiano significa Cristo pequeño. ¿Quién es el fundador? Jesucristo. ¿Y cuál es el libro? La Biblia. El Antiguo y el Nuevo Testamento, que fue escrito por los apóstoles y por los que le seguían al fundador, que es Cristo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de todas estas, por llamarla religión también? Que tanto Mahoma, Buda, José Smith, Charles Russell, todos los que pudieran seguir, murieron, los enterraron, y la tumba todavía está donde ese cuerpo fue enterrado. La diferencia está en que el creador del cristianismo, Jesucristo de Nazaret, está vivo. Y acá está el problema. Jesús está vivo y Él está obrando a través de sus seguidores. El fundador del cristianismo está vivo. Ahora, ¿cómo puede ser que alguien que con tanto poder, alguien que vino del cielo y que está vivo y que vive aún en lo que le llamamos la iglesia hoy, cómo puede ser que los seguidores tengan tantas controversias y se dividan tanto? Porque aún la Iglesia Católica, la cual se jactó por muchos años que no se dividía, hoy están divididas como en 3 o 4 pedazos. Tienen unos que son ortodoxos, los otros que son más liberales, los otros que son renovados. ¿Qué es lo que pasó? Se siguen dividiendo las organizaciones cristianas. Ahora, el problema, ¿sabe cuál es? Es que todas las religiones se rigen por un libro, porque el fundador está muerto. Entonces van al libro y de acuerdo a las doctrinas y a la enseñanza de ese libro, viven. Y los que no practican las enseñanzas de ese libro, no viven, no practican, no son considerados partes de esa religión. Pareciera que fuera un club. Pero bueno, se están siguiendo por un libro porque el fundador murió. Y entonces lo único que le quedó del fundador es un libro. Pero mis hermanos, los cristianos tienen al fundador vivo. Y Jesús no dijo, yo muero,
resucito y me voy, pero acá les dejo el libro para que se guíen por él. No. Él dijo, me voy, pero he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo a través del Espíritu Santo. Vayan, prediquen, hagan milagros en mi nombre, echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos y encarguen a los que quieran seguir nuestro camino a que hagan todo lo que les he enseñado, cómo deben vivir, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué está queriendo decir? Yo voy a estar. ¿Para qué? Para seguir haciendo milagros, para seguir haciendo maravillas, para seguir obrando a través de ustedes. No dijo, guíense por el libro porque yo me voy, chao. Y desapareció. Por eso están tan esforzándose tanto hoy en día los incrédulos para hacer películas y decir que Jesús realmente cuando bajó de la cruz o lo bajaron no estaba muerto, estaba moribundo, y que después salió, se casó con una de las Marías, tuvo hijos y después se murió de viejito. Le quieren sacar la divinidad a Jesús. Quieren borrar la presencia de Jesús, como quieren borrar la presencia de Dios del mundo, pero no podrán, porque Jesús dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las religiones seguían por un libro. Los budistas por el libro de Buda. Los mahometanos por el libro de los mahometanos. José Smith con el Ángel Moroni por el libro de los testigos de Jehová, la Atalaya. Pero los cristianos, hermanos, los cristianos que se dividen y se parten en pedazos, es porque en lugar de ir a Jesús, se guían por el libro. Mientras que el libro que tenemos nosotros nos lleva a tener una relación con Jesús, no con el libro. No estoy diciendo que la Biblia está mal. No. Es bueno conocerla, la Biblia. Pero la Biblia es histórica. Es histórica. Y es una regla de fe y conducta. Pero la misma Biblia dice, estas cosas han sido escritas para que creáis en el Hijo de Dios. El mismo Jesús dijo, vosotros buscáis en la Biblia, en las Escrituras, creyendo que en ella vas a encontrar la salvación, y ella es la que da testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que yo lo salve. Tengo que terminar. Pero escúcheme esto, le voy a hacer una pregunta para que lo piense y el domingo que viene me la va a contestar. ¿Por qué resucitó Jesús? Y si Jesús resucitó, ¿por qué nos tenemos que guiar por un libro si tenemos a Jesús vivo? ¿Acaso los hombres no escriben libros? Y el que escribe un libro es mucho más grande el conocimiento y la sabiduría y el poder que tiene que el libro que escribió. Esta Biblia que tenemos nosotros es una pequeña cosa de lo que Dios puede hacer. Es un pequeñísimo conocimiento de Dios expresado a los hombres. Pero Dios es mucho más grande que este libro. El Jesús que tenemos adentro es mucho más grande que este libro. Ahora, cuando este libro dice todo lo que pidiereis al Padre, creyendo que lo recibiréis vendrá, quiere decir es todo. Y el que cree en mí, dice Jesús, todo lo que diga será hecho. Siempre habla de todo. ¿Por qué? Porque acá hay algunas referencias, pequeñas referencias. Dios es mucho más grande que este libro. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que tenemos que unirnos en Cristo.
Y yo sé, me han catalogado de ecumenista. A mí, el pastor está haciendo ecumenismo. No. No estoy hablando de unir las religiones. Estoy hablando de unir el espíritu. Porque en Cristo nos unimos. En Cristo resolvemos los problemas. Pero cuando vamos a las doctrinas y cuando vamos a las interpretaciones, mire, le voy a contar algo antes de terminar. Hace muchos años, una organización que conozco muy bien se dividió. ¿Por qué se dividió? Porque un grupo decía que la santidad era instantánea. Cuando recibimos a Cristo, recibimos la santidad de Dios. Y otro grupo decía, no, la santidad no es instantánea, es progresiva. ¿Y qué pasó? Se dividieron. ¿Cuántos están por la santidad progresiva? Levantaron la mano. Bueno, ustedes se vienen conmigo. ¿Cuántos están por la santidad instantánea? Bueno, se van con él. Y se abrieron y nació otro nuevo grupo. Con el tiempo se dieron cuenta que la santidad es instantánea y progresiva. Porque una es instantánea, Dios nos considera santos, y la otra es la que nosotros tenemos que hacer todos los días para ser un poquito más santos y no vivir en la carne. Pero luego nacieron otros, los que decían que estaban renovados, y salieron otros que estaban renovados, y después salieron otros que eran renovados, y que los que no se renovaban eran cueros viejos, otras divisiones. Y después salieron otros con el programa del G12, que los que no estaban dentro del sistema del G12, chao, no podían crecer en la iglesia, y las iglesias se dividieron, y unas para allá, otras para acá, y presiones de acá. Todas predican a Cristo. Todas hablan que la salvación viene por Cristo. Pero cada uno está haciendo un rancho aparte. Yo no lo veo a Jesús diciendo, bueno, muchachos, vine del cielo para hacer una buena organización. Vamos a poner las oficinas centrales acá en Jerusalén y de acá vamos a abrir unas cuantas iglesias en Galilea, en Samaria y hasta lo profundo de la tierra. Iglesias por todos lados. La central, la organización. No. Él vino a edificar una iglesia, un pueblo. Iglesia significa congregación. Él quiere levantar un pueblo para el cielo. Almas nuevas, vidas nuevas. Acá Jesús, jamás usted va a leer en los evangelios algún problema de doctrina, sino que el mensaje de Jesús es práctico, sencillo, es una vida, no una religión, es una práctica de vida, es una relación con Dios. ¡Qué maravilla! El domingo que viene vamos a seguir con este tema. ¿En qué consiste la vida eterna? ¿En estar en la religión correcta? ¿En tener la doctrina correcta? ¿O en tener el espíritu correcto, que es el Espíritu de Dios dentro de nosotros? Padre, en el nombre de Jesús pedimos tu bendición. Bendice a las almas que están mirando por primera vez este programa, para que ellos también puedan buscar a Jesús con todo su corazón. Clamar a ti porque tú estás más cerca de lo que los hombres y las mujeres piensan. Entra en las vidas, entra en los corazones. Te pido en el nombre de Jesús que la revelación de tu Espíritu Santo que un día vino a Pedro venga a todas estas almas, para que ellos conozcan a Jesús a través de tu revelación. Porque nadie puede venir a Jesús si tú no le traes. Revélales a Jesús, Señor. Y ayúdanos a los demás que estamos en distintas organizaciones eclesiásticas a que podamos unirnos en Jesús antes que aparezca la iglesia apóstata
que también van a hacer creer que es la universal. Pero la iglesia verdadera es aquella que tiene tu espíritu. Porque el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Señor, en el nombre de Cristo ponemos nuestras vidas en tus manos. Bendice a los pastores, a los hermanos, a los amigos, a todos los que nos ven. Y trae la revelación de tu Espíritu a sus corazones. En el nombre de Jesús te lo pido, sabiendo que tú siempre nos oyes. Amén y amén. Dios les bendiga. El domingo a las 9 de la noche seguimos con este tema.